África Inspira, el podcast del Museo de Arte Africano Arellano Alonso de la Universidad de Valladolid, con Cristina Bayo. Sed todos bienvenidos y bienvenidas a África Inspira, el podcast del Museo de Arte Africano Arellano Alonso de la Universidad de Valladolid. Hoy os hemos preparado un programa centrado en el Día Mundial de la Higiene de Manos. Y pensaréis, ¿pero qué tiene que ver este tema con el mundo africano? ¿Y con el arte y con la cultura? Pues os aseguro que mucho, porque este gesto tan sencillo tiene una influencia directa en África. ¿Habéis pensado alguna vez que nuestras manos lo tocan todo? Móviles, pomos de puerta, personas, alimentos, cara... Y todo ello lleno de microbios que pueden entrar en nuestro cuerpo. Y aunque no queremos ser agoreros ni infundir ningún tipo de miedo, sí que nos ha parecido importante recordar este día con este gesto imprescindible para nuestra propia supervivencia. ¿O no lo fue en la pandemia de la COVID-19? ¿Os recordáis cómo insistíamos en la higiene de manos? Pues de eso vamos a hablar. Y ahora avanzo un poquito más y os quiero preguntar qué sucede en África con el tema del lavado de las manos. ¿Existe mucha higiene en este sentido en el continente? Pues ya os voy adelantando que depende del lugar y los recursos, porque si existe el agua corriente no debería haber problema. Pero si no hay grifos con agua limpia, o tenemos pozos, o estos pozos están contaminados, ¿os podéis imaginar, al fin y al cabo, pasar un solo día sin lavaros las manos? Pues en muchas partes de África esto sucede constantemente. Pues nada, de esto vamos a tratar hoy como un tema de salubridad, pero también de su influencia social y cultural, porque también la tiene, y os aseguro que es mucha. Acompañadnos. Y como siempre, dar las gracias a Movimiento contra la Intolerancia de Valladolid por cedernos esta plataforma, así como a Onda Verde Radio Comunitaria, así como a la Universidad Permanente Millán Santos de la Universidad de Valladolid, que nos hace colaborar con voluntarios de primer nivel, como son Dolores Ortega, Elías Peña, Isabel Alcaraz y Teresa Casado. Además, vendrán nuestras grandes colaboraciones especiales por parte de María Pascual, como enviada especial en Francia, Laura Martínez en la Medicina del Arte y María González Valdés con la sección Antropología Africana, que nos narrarán aspectos interesantísimos de la cultura de este continente, centrados, eso sí, en la higiene de mano. No os lo perdáis. Y como no, la entrevista de este mes se la dedicamos a Marisa Manrique, autora del libro Mi vida cambió en Mozambique, un texto que narra la larguísima trayectoria como voluntaria de Marisa en este país. No dejes de escuchar esta interesantísima charla porque os aseguro que vamos a vivir y sentir África de primerísima mano. Os pedimos, como siempre, que nos sigáis también en YouTube, Spotify, Podcaster y así, y aquí en eBooks, donde podéis compartir, descargar y escuchar siempre que queráis nuestros programas. También que nos sigáis en nuestras redes sociales, que estamos en todas ellas, como son Facebook, TikTok, X e Instagram. Y por supuesto que visitéis presencialmente nuestro museo, que es donde se vive la esencia africana. Tenéis toda la información en www.fundacionjimenezarellano.com y ya no me entretengo más que una servidora, Cristina Bayo Fernández, que dirige y presenta este podcast, está deseando que subáis el volumen para escuchar África Inspira. ¡Adelante! Un rincón cultural. Noroeste de Nigeria, afluente del río Benue, valle del río Góngola. Allí se asientan los Cham y los Longuda. Y así nos lo cuenta Dolores Ortega,
Comenzamos. Queridos oyentes, hoy os vamos a mostrar dos culturas dentro de un mosaico de pueblos de gran diversidad étnica y lingüística que han vivido en esta zona nigeriana. Y hoy os queremos hablar de ellos, puesto que son los creadores de una rica tradición cerámica que a día de hoy no ha sido estudiada en profundidad hasta fecha reciente. Y hablo de ello puesto que en el programa de este mes hablamos de la salud a través de la higiene de manos. No sé si los Chamlonguda practicarán la higiene de manos en sus rituales, pero sí es cierto que todo está relacionado con la salud, por lo que allá vamos. Y es que apenas con unos miles de pobladores, las colinas que bordean el río Gongola comparten un ámbito cultural común, cuya manifestación artística más significativo son los recipientes en terracota conocidos como itinate, que luego María te contará más cosas en la pieza del mes. ¿En qué consisten estos recipientes? Pues su finalidad es curar o proteger de la enfermedad o los malos espíritus. Eso sí, a través de un adivino que tras establecer un diagnóstico prescribe la fabricación de un recipiente en terracota en el que estará personificada, dependiendo de la enfermedad a la que se combate. ¿Y qué tipo de enfermedades sanan estos recipientes? Pues son muy variados y con nombres complicados, pero los oyentes seguro que me perdonan si lo pronuncio mal. Allá vamos. Por ejemplo, el nemtile, que es utilizado en casos de sangre en las heces y hemorroides. El calagurgur para las migrañas. El wangan para mujeres con problemas de concepción. El tale en caso de temblores nerviosos o incluso locura. El cual, que es un recipiente interesante que adopta forma de pez con cabeza de camaleón, y se utiliza con niños muy miedosos o que parece que ven o se comunican con espíritus demónicos. Pero hay muchísimas variantes, Dolores. Cristina, que aún no he terminado. Yo sigo. El bugarte, que asegura la supervivencia de los gemelos. El surjan, que cura la tos fuerte y los problemas relacionados con los pulmones. El furru, para los problemas nasales. El seben para las diarreas infantiles o problemas de estómago. El nivare, destinado a proteger a la embarazada. El gando, para curar los dolores de estómago severo. El jini ya suneya, que está indicado para el dolor de oídos. O el gutkowe, para ayudar a los niños que han sido quemados con agua hirviendo. Pero Dolores, ¡qué barbaridad! Se tratan una infinidad de enfermedades. Y más que podría decirte. Como dato curioso, eran fabricados exclusivamente por hombres, en contraste con la cerámica doméstica, que era dominio de las mujeres. Hablas muchas veces en presente. ¿Se siguen realizando? Los restos encontrados corresponden aproximadamente a los últimos 80 años, por lo que son obras bastante modernas. El problema viene que a día de hoy solo unos pocos ancianos están familiarizados con el arte de fabricarlos y el uso que se les ha dado, mientras que la generación más joven a menudo ni siquiera es consciente de su existencia. Entiendo que eso complica el propósito de cada figura, claro. Claro, a no ser que estemos al lado de un iniciado llamado Chuan Muana. Es casi misión imposible. Si los oyentes pueden acercarse al museo o visitarlo vía internet, observará que son obras nada naturalistas, diría yo. Pues con sus bultos hinchados, escamas dentadas, zonas con costra y puntas afiladas, estos recipientes dan forma gráfica al dolor y la incomodidad de la enfermedad. Son realmente impactantes. Pues Dolores, te dejo que me voy con María para que me cuente más detalles sobre esta interesante obra.
Los niños y niñas también podemos disfrutar al máximo del museo, talleres, visitas y muchas actividades. Nos esperan en este rinconcito de África en Valladolid. ¡Ven a visitarnos! La pieza del mes. Creo que todos y todas estamos de acuerdo en que llegamos a una de las secciones más importantes del podcast. Nos encontramos en la pieza del mes y os queremos mostrar una obra de arte muy original, pero muy vinculada a la temática del programa de hoy, centrada en la higiene de manos. Por eso, hoy a través de nuestro recipiente Tinate vamos a hablar de salud, que esa es la razón de este programa. Y María ya me está mirando sonriente para hablar sobre ello. Bienvenida, María, una vez más. Hola Cristina, hoy vamos a hablar de mucha higiene y salud a través del arte. ¿A qué es curioso? Y tanto, vamos a por ello y comienza a contarnos. Pues queridos oyentes, estamos ante una obra denominada Recipiente de terracota y tinate, de la cultura Cham Longuda, que se sitúa en Nigeria y que se fecha en el siglo XX. Una obra bastante actual, pero entiendo que llena de tradición. Eso es, porque este tipo de figuras se usaban para la adivinación y la curación de enfermedades, tanto de hombres como de animales, o la protección, como por ejemplo la protección del feto durante la gestación y el bienestar del niño hasta la pubertad. La fabricación de estas terracotas antropomorfas, que pueden ser tanto femeninas como masculinas. ¿Y cómo actúan estos recipientes y tinate? Pues atención, que es muy interesante. Escucha. Cuando una persona enferma o piensa que necesita protección frente a fuerzas sobrenaturales, acude al adivino del clan, personaje al que se guarda siempre un gran respeto. Este vive aislado del resto de los habitantes, en un recinto sin ventanas donde recibe a sus pacientes. En el centro de este espacio se disponen dos terracotas, una masculina y otra femenina, denominadas chandú, a las que el mago consultará de acuerdo con el sexo de la persona que acude a él. En función de la respuesta que reciba, le aconsejará acudir a un artesano para que fabrique para él o ella una terracota que solventará su necesidad y o lo protegerá. Este recipiente es investido de poder mágico durante una ceremonia practicada por el adivino. Después, el solicitante le pagará lo acordado y llevará la terracota a su cabaña, donde permanecerá hasta que se haya solventado su problema. Pero qué interesante, María. ¿Y entonces la forma de la figura depende de la enfermedad de la persona afectada? Eso es, cada figura es la personificación de la enfermedad a la que combate. Esta figura ha vivido una consulta del chamán con el enfermo que ha sido untado con un poco de arcilla que será utilizada para hacer la figura. Cuéntame más del ritual, por favor. Claro, pues en el ritual de sanación el curandero rodea la cabeza del enfermo con la terracota y termina de modelarlo sobre ella. Cuando el paciente sanaba, el recipiente era amontonado en un lugar sagrado, lo que ha permitido en ocasiones elaborar la historia clínica de esta etnia. Me parece que Dolores ya te ha hablado sobre ello. Me estoy fijando que la obra es muy curiosa, nada naturalista y con las manos levantadas, así como la boca abierta. Parece ser que posee un sentido pánico o de alarma, bien por el ritual o bien por la propia enfermedad. En mi opinión, sus manos también lo expresan de esta manera. Es habitual también que los Cham Longuda utilicen ojos en forma de granos de café que aparecen cerrados, abultados, lo que enfatiza la angustia. Además, no sé a ti, pero a mí me llaman la atención los dos orificios que aparecen en la frente y otra boca de entrada justo debajo de la propia boca. Parece que pueda deberse a la entrada y salida de los líquidos rituales, que para que los oyentes nos puedan entender es como la boquilla de un botijo. ¿Y qué más? ¿Qué más? El típico ombligo, súper abultado como símbolo de vida, y una especie de caurí que también posee forma de grano de café que alude a la feminidad de la obra. Es una obra de arte realmente impactante, incluso dentro del arte africano, llena de decoraciones y un peinado muy elaborado. Cuando ves la figura, digamos que o te genera simpatía o mejor alejarte. Porque su intención es alejar a los malos espíritus y llegar a la sanación. Su fin no es en absoluto estético. María, ¿crees que se practicaba la higiene de manos para realizar estos rituales?
Cristina, eso depende de si la persona sanó. Y no sabemos si fue así o no. Ahí lo dejo. Antropología en África, con María González Valdés. Hola, buenas, bienvenidos y bienvenidas a todas de nuevo a esta sección. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema que une religión y salud. En concreto hablaremos del Islam, una religión muy presente en el continente africano, y la hemos escogido por ser la religión que predomina actualmente en la zona de la que procede nuestra pieza del mes. Para tener un contexto general, hablaré de las transformaciones religiosas en el territorio que hoy conocemos como Nigeria. Normalmente, antes de la llegada del Islam y del cristianismo, la población tenía creencias animistas, es decir, relacionadas con los elementos de la naturaleza, y los primeros musulmanes que trajeron su religión llegaron en el siglo XI, a través de las rutas transsaharianas, aunque la religión no tuvo gran acogida hasta el siglo XV, a la vez que llegaron los primeros portugueses y, por lo tanto, trajeron el cristianismo. Esta última religión permaneció mayoritariamente en el sur, mientras que el Islam se extendió más bien en el norte, que es la región de la que procede nuestra pieza. Es importante señalar entonces que prácticamente la totalidad de la población de Nigeria se declara creyente y, por lo tanto, esta religiosidad organiza las formas de vida y de relación que hay entre las personas. Llegados a este punto, os preguntaréis qué tiene que ver el Islam y la salud. Uno de los pilares fundamentales de esta última es la prevención, donde la higiene adquiere un papel fundamental en la prevención y, por lo tanto, para evitar la transmisión de enfermedades. Y en concreto hablaremos del lavarse las manos, cuya relevancia ha sido recalcada este 5 de mayo en el Día Internacional de la Higiene de Manos. Esta práctica tan cotidiana puede relacionarse o parecernos puramente médica o sanitaria, sobre todo después de las campañas globales impulsadas por los organismos internacionales, pero la relación entre limpieza corporal y religión es muy antigua y numerosas culturas tienen el lavarse como forma de no solo limpiarse la suciedad física, sino también la espiritual. En este sentido, vamos a hablar de lo puro y lo impuro. Y básicamente estos dos conceptos son opuestos, y el primero, el de lo puro, es lo que es aceptado por la religión y todos aquellos estados que nos permiten acercarnos más a la divinidad, a lo sagrado, a Dios. Mientras tanto, lo impuro es lo que debemos mantener alejado de nosotros, todo aquello que puede ser nocivo, que puede ser contagioso y maligno para la persona y la espiritualidad. En el Islam, estos dos conceptos aparecen continuamente en los relatos sobre las palabras y acciones del profeta Mahoma. Y ahí se describen las normas y relaciones con el aseo corporal, el cuidado del cabello, la limpieza, etcétera, etcétera. También hay que tener en cuenta que uno de los 5 pilares fundamentales del Islam es la oración, que se practica 5 veces al día, y antes de cada una de estas oraciones se debe realizar las abluciones obligatorias. Estos rituales se consideran abluciones menores que se centran básicamente en el lavado de las manos, la boca, la nariz, el rostro, los brazos, la cabeza y los pies, siguiendo un orden específico. Pero estos no son los únicos elementos que nos llevan a la preservación de la salud dentro del Islam. El hecho de que el contacto con ciertos elementos, como pueden ser los cadáveres o la sangre, esté prohibida y marcada como impuro dentro del Islam, forman parte de un conjunto de normas para la prevención de las infecciones y de los elementos nocivos. También la diferenciación de las acciones que se deben realizar con cada una de las manos
busca ese mantenimiento de la salud. Un ejemplo de ello es que la mano derecha se usa para saludar y la mano izquierda se usa para limpiarte en el baño, que separa lo higiénico de lo antihigiénico, lo impuro de lo impuro. Por lo tanto, resulta interesante observar cómo estas prácticas tienen también consecuencias sanitarias. Aunque originalmente su sentido sea religioso y simbólico, favorecen hábitos de higiene corporal muy efectivos. En conclusión, las campañas que se realizan para favorecer la higiene de manos tienen un impacto especialmente favorable dentro de estas comunidades, ya que forman parte de la vida religiosa cotidiana. Por último, dentro del Día Mundial de la Higiene de Manos, hay que tener en cuenta un factor clave, que es el acceso a agua. Lavarse resulta sencillo cuando existe agua disponible, infraestructuras sanitarias y condiciones de estabilidad. Sin embargo, en muchas partes del mundo eso no es así, incluyendo las zonas del norte de Nigeria, donde el acceso al agua sigue siendo muy limitado. En el caso del Islam, esta consideración ha sido resuelta, ya que existe una ablución simbólica realizada con arena o tierra limpia. En conclusión, lavarse las manos puede parecer un gesto cotidiano y simple, pero detrás de ese gesto encontramos prácticas rituales y desigualdades globales relacionadas con el acceso al agua. La medicina del arte. Bienvenidos un mes más a nuestra sección La medicina del arte. Este mes el programa gira en torno al Día Internacional de Higiene de Manos y, como no podía ser de otro modo, rápidamente lo hemos relacionado con el mundo de la conservación y restauración de bienes culturales. ¿Os suena la frase o el cartel donde nos indica no tocar o prohibido tocar, que está presente en todos los museos del mundo? Puede haber alguna excepción, pero en la mayoría de estas instituciones es una frase que se repite a lo largo de su recorrido. En el programa de este mes vamos a abordar el porqué de este mensaje y abrir un debate sobre nuevas perspectivas de museos donde se permite tocar y sentir. Bien, comenzamos a desgranar esa cuestión. Desde los museos mandamos este mensaje por un tema de conservación. Estos bienes nos han llegado hasta nosotros y una de las tareas de los museos, entre sus varias, es conservar para poder legar a generaciones futuras pues lo que se conserva en los citados museos. Cuando nosotros tocamos algo, no lo vemos, pero estamos dejando residuos, suciedad, microorganismos o grasa que todos poseemos en las manos. Y lo que dejamos sobre la superficie de estas piezas puede perjudicarlas seriamente. ¿Pero cómo? Bueno, no sé, seguramente os viene a la cabeza el experimento que se hace con una rebanada de pan Bimbo blanco que se toca con la mano limpia y no pasa nada. Con una mano que no está lo suficientemente limpia o que se ha lavado con agua pero no con jabón. Con el paso de los días vemos que hay un crecimiento de microorganismos y con una mano que no se ha lavado, bueno, pues ese crecimiento es todavía mucho mayor. Pues todo eso es lo que dejamos sobre las piezas al tocarlas. Os pongo otros ejemplos para que se entienda mucho mejor sobre obras de arte.
Bueno, ya os he comentado que nuestra piel tiene grasa y es que la produce de una manera natural. Y aunque nosotros no lo veamos, cuando tocamos un objeto, esa grasa queda depositada en la superficie. A su vez, esta grasa atrae partículas de polvo y suciedad, que a su vez atraen humedad, porque son de naturaleza higroscópica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que atraen el agua, la retienen, lo que puede provocar oscilaciones de temperatura en la superficie de esos bienes y superficies pues mucho más húmedas. Todas estas causalidades pueden desembocar en otras todavía muchísimo más graves que afecten a la integridad de las piezas, como procesos de oxidación o pudriciones por retención de agua, pérdidas de policromía, pérdidas de material, etc. Y esto hace que se dañe seriamente la parte estructural de las piezas, es decir, que nos quedamos sin ellas. Asimismo, se está creando un caldo de cultivo perfecto para la aparición de ataques biológicos, como lo son los mohos y los hongos, que por esas condiciones de temperaturas un poquito más elevadas y de humedad, pues son perfectas para su desarrollo. Vamos a adentrarnos un poquito más en estos tipos de daños que se pueden dar por estos microorganismos. Aparte de esto que hemos mencionado, para que se desarrollen estos mohos y hongos les hace falta el sustento, es decir, un alimento, la comida. Es verdad que muchos materiales de los que están hechos las obras es el propio alimento de estos organismos, pero cuando tocamos una obra también podemos dejar restos biológicos, que es un alimento excelente para los mohos y los hongos. Pues ya tendríamos todo. El alimento unido con unas condiciones de humedad y temperatura ideales, pues hacen que estos se desarrollen y proliferen. Y al final los daños que producen estos organismos pueden llegar a ser muy graves. Como ya hemos dicho antes, comprometen la estructura de las piezas, incluso llegándolas a desintegrar. Otro punto clave a tener en cuenta es que las piezas de ciertos materiales, como por ejemplo pueden ser los materiales metálicos, aunque hay otros por supuesto, es que con el paso del tiempo crean una capa o barrera que se denomina pátina, que está estable con respecto a las condiciones ambientales del lugar donde se encuentran las piezas. Y precisamente su función es esa, es que se encuentren estabilizadas y adaptadas a las condiciones que se rodean, aunque estas no sean las ideales que ponen en los manuales de restauración, de temperatura 18-19 grados, humedad relativa alrededor de un 50%, porque ya han pasado tanto tiempo en ese ambiente que se han acostumbrado a esas condiciones. Y de hecho lo malo aquí sería sacarla de esas condiciones o que esas condiciones varíen. Están totalmente en un equilibrio perfecto, es un modo de autoprotegerse. Os lanzo varias preguntas. ¿Nunca una pulsera, un collar, unos pendientes de plata se os han vuelto negros o algo de cobre de color verde? Pues bien, esos son precisamente las pátinas y es una forma en la que el metal consigue estar estable y no se oxide. También pasa, por ejemplo, con la madera, que se va oscureciendo con el paso del tiempo. Aunque es verdad que una pátina inestable puede acabar por la destrucción de la pieza. Pasa mucho en los objetos de hierro, que al final esa pátina no es estable y va soltando una especie de polvo marrón. Eso significa que la pieza se está desintegrando. Y precisamente uno de los criterios de la restauración en metales, aunque también se puede dar en otros materiales, es que si la pátina está estable y no afecta a la lectura general de la pieza, no se elimina en una intervención, sino que se deja, puesto que esa pieza está de una manera neutra. Y al final, ya como os he comentado antes, es una manera de autoprotección de la propia pieza. Pues bien, cuando tocamos una pieza que tiene una pátina estable, podemos empezar a desencadenar toda una serie de procesos físico-químicos por todo lo que dejamos sobre la superficie y acabar con graves daños. ¿A que no parece que un simple gesto de tocar una pieza pueda causar todos estos daños? Bueno, es que es totalmente increíble.
Y no nos olvidemos que al tocar una obra podemos caerla y que acabe con daños muy graves por haberse golpeado contra el suelo y haberse roto. Pero soy consciente que uno de los primeros impulsos precisamente del ser humano es tocar, porque al final percibimos muchísimas cosas a través del tacto y muchas de las obras son muy accesibles. Al final la tarea de los museos es acercar las obras a la gente. Entonces, ¿qué adelantamos con poner una obra con una peana enorme que no se pueda ver bien? Todo para que no se toque. Bueno, pues al final hacemos un ejercicio de confianza en los visitantes y sobre todo que los visitantes respeten las obras. Y seguro que después de haberos contado todo lo que implica ese gesto de tocar, os seguiríais planteando tocar una obra. Al final es una responsabilidad de todos conservar nuestro patrimonio, es nuestra historia y cultura. Tenemos el deber de protegerlo para que generaciones futuras lo puedan seguir conociendo y disfrutando. Es una cosa que siempre haré pie en ello. Es la importancia de conservar, de proteger, de respetar el patrimonio y que ese patrimonio se siga disfrutando a través del tiempo. Pero precisamente se están creando en los museos espacios para todo lo contrario de lo que estamos hablando aquí, es decir, para tocar, para sentir. Por ejemplo, ¿cómo? Bueno, pues a través de estaciones táctiles. ¿Qué es esto de las estaciones táctiles? Bueno, pues en los museos se habilitan ciertas zonas o bien a lo largo del recorrido donde hay reproducciones de las piezas donde los visitantes pueden interactuar directamente con ellas. Pero esto también es una herramienta muy importante para las personas con algún tipo de discapacidad visual, que no pueden ver la pieza, pero sí que la pueden sentir. Es muy importante para ellos que haya este tipo de estaciones táctiles. Y aparte de todo esto, ¿conocíais que en nuestro museo contamos con una serie de reproducciones de terracota en África subsahariana que están realizadas lo más fidedignas posibles tanto en materiales como técnicas? Precisamente para que las podamos ver desde otro punto de vista, para que la podamos tocar, sentir las texturas, las pátinas. Bueno, pues al final de tanto tocar esas piezas, esas reproducciones han creado su propia pátina, no son iguales que las originales, esa pátina de acabado. Y nos ayudan a una mejor comprensión de estas piezas. Y hasta aquí la sección de este mes. Espero que os haya parecido muy interesante el tema y nos oímos en el siguiente mes, por supuesto. La Asociación Umoja promueve la solidaridad y el conocimiento de los pueblos y culturas de África en nuestra sociedad. Búscanos en www.umoja.org. La entrevista. Aquí nos encontramos Laura y yo sentadas en la oficina del museo, muy expectantes porque vamos a entrevistar a una persona que lleva el continente africano en el alma, que ha vivido absorbido y ha dejado su huella en Mozambique. Una entrevista única, ¿verdad, Laura? Deseando escucharla, estoy ya. Y es que no es para menos, porque hoy vamos a charlar con Marisa Manrique, la autora de la publicación Mi vida cambió en Mozambique, que si todavía no lo habéis hecho, que sepáis que es un libro único, de una trayectoria como voluntaria de más de 25 años,
donde los relatos, las vivencias y las pequeñas pero grandes historias nos ayudan a comprender una labor de voluntariado que cambió tanto a Marisa como a los mozambiqueños que interactuaron con ella. El libro, Laura, ¿dónde se puede adquirir? Lo tenemos disponible en nuestras salas del museo. Vale, pues ya sabéis que si queréis tener la ocasión de leer el ejemplar, pues aquí está. Laura, ¿damos la bienvenida a Marisa? Pues por supuesto, adelante. Pues no nos entretenemos más. Pues nada, Marisa, nos gusta lo primero darte las gracias por la entrevista. Nos la debías, que después del vídeo que ha tenido muchísimas visualizaciones en YouTube, la gente nos pedía más sobre ti, que lo sepas. Entonces queríamos hacerte pues eso, unas preguntas que creo que para terminar de completar el libro de Mi vida cambió en Mozambique, que fue editado ya en el año 2000... Hace 2 años. 24, ¿no? Terminaste sí, a finales de 24. El 24. Y lo publicaste en 2025, por lo que estoy viendo. Entonces sí que a lo mejor la primera pregunta, para la gente que no te haya visto en el vídeo, que se lo recomendamos, es ¿en qué consiste Mi vida cambió en Mozambique? Pues Mi vida cambió en Mozambique. Bueno, en primer lugar quiero daros las gracias por darme esta oportunidad. Lo vamos a responder directamente. Mi vida cambió en Mozambique surgió de recuerdos, de vivencias que he ido acumulando a lo largo de mis años de voluntariado en Mozambique. Entonces, algunas de estas vivencias, algunos de estos momentos, los escribí y estaban ahí almacenados, pero llegó un momento en que dije, bueno, tengo muchas vivencias, esto hay que plasmarlo de alguna manera, y comencé a escribir alguna cosa más, pero muchos están escritos a lo largo de los años y se han recopilado en el momento que me he planteado el publicarlos. ¿Lo escribías allí directamente, entiendo? Algunos artículos sí los hago. ¿Y tienes los cuadernos, las...? Bueno, generalmente los he escrito en el ordenador porque yo escribo muy mal. Tengo una letra terrible y luego no me entiendo ni yo misma lo que he escrito. Sí que suelo apuntar cositas en libreta para, en ese momento se te ocurre, para luego desarrollar aquella idea, pero si no lo tengo que escribir en ordenador porque luego no hay quien lo entienda. Claro, a mí me llama mucho la atención, por supuesto el libro, pero también tu labor como voluntaria. Es decir, ¿cómo surgió la idea de hacerte voluntaria? Porque tú vienes del mundo de la medicina, entonces a mí me llama la atención esa conexión. ¿Cómo surgió ser voluntaria en Mozambique? A ver, pues todos tenemos idealizado el voluntariado y la gente dice, como eres médico, en realidad voluntariado lo puede hacer todo el mundo, solo hay que tener ganas. Pero pues yo sí, me fijé aquella idea y dije, yo puedo aportar algo, pues voy a hacer un voluntariado. Tuve que buscar, porque yo quería ir a África, y conocí una ONG aquí en Valladolid que trabajaban en Mozambique y me dieron la oportunidad de ir a Mozambique. Claro, la primera vez que fui, aprendí, un amigo odontólogo me enseñó para sacar muelas o dientes, porque llevé algo de instrumental. Me reciclé también con algo de cirugía mínima, cirugía reparadora, a dar puntos. Yo soy rehabilitadora, yo ese tipo de medicina no había hecho. Hice ahí repaso de cosas y fui pensando que iba a poder hacer, no sé, también es verdad que desconoces todo, entonces, ¿qué tienes? Las ideas de las películas o de libros que he leído, pero nada más. Entonces yo me veía duchándome debajo de un árbol no sé, iba con una idea pues muy equivocada, desconocida de África. Sí, muy preconcebida, ¿no? Como decimos aquí. Claro, y cuando fui allí pues me encontré un sitio donde no había luz, teníamos con butano, teníamos frigorífico, y por la noche pues se encendía con un generador y funcionábamos un ratito, teníamos luz. En aquella época no había móviles, no podía tener móvil, y bueno, como cuento, la primera vez que fui a Mozambique tardé 9 días en poder llamar a casa.
porque donde estaba era un pueblo muy alejado, coincidió con la fecha de la independencia y había celebrar la independencia y había algunas revueltas, y entonces las monjas no se atrevían, eran novatas allí también, no se atrevían a llevarme a 15 kilómetros al único teléfono que había. Y bueno, pues hasta el fin de semana que me pudieron llevar a 50 kilómetros donde otras monjitas españolas, con las que luego han sido mi familia, pues tenían teléfono, tenías que pedir la conferencia, te tardaban en dártela. Estamos hablando del año 97, en un país que hacía 6 años que había salido de una guerra. Wow. O sea que así, y ahí comenzó claro, realmente yo me desilusioné como médico. Yo dije, yo aquí no sé hacer nada. ¿Qué haces con tus manos y con tus ojos? Ningún medio auxiliar de diagnóstico. Unos medicamentos que son A, B y C, que son los que proporciona el gobierno a los pequeños centros de salud, que es al que yo fui a trabajar, que llevaban aquellas hermanas, y nada más. Y aquellos medicamentos se acababan a mitad de mes, pero para algunas cosas no había nada. Entonces, yo recuerdo el primer año me dieron Farmacéuticos Sin Fronteras, hasta 30 kilos de medicamentos llevé. Alguna pega me pusieron para pasar y tal, pero yo era inconsciente de que aquello no iba a servir para nada. Porque claro, tú llevas una medicación antihipertensiva, llevas para 3 meses y cuando se acabe, ¿qué va a tomar? O cualquier otro tipo de medicación, hay que ser realistas, eso hemos tenido que ir aprendiendo, que vale más llevar dinero para comprar allí las cosas que se necesitan, ahora que las hay. En aquella época solo había aquellas mismas que el gobierno proporcionaba, pero si tenían para medio mes, pues poder completar hasta el mes, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y entonces dije, yo para esto no... Yo aquí no hago nada. Sí, hice alguna pequeña cirugía, yo con un miedo a verlo, que si meto la pata. La monja decía, no te preocupes, que aquí nadie te va a denunciar, pero claro, como hacía, claro, y si no se lo haces tú, no se lo va a hacer nadie, se lo tienes que quitar y tal. Y era la época en que empezaba a conocerse el SIDA. Claro, son los 90. Bueno, era difícil. Y me acuerdo que yo llevé pues muchos antiinflamatorios. Y en cuanto fue uno un día diciendo que le dolía la espalda y le receté aquellos, pues al día siguiente toda la consulta era gente que le dolía la espalda para que la doctora Blanca, aquella que había ido, le diera de aquellos medicamentos. A ver, que les aliviaba, ¿sabes? Procura aliviar. Entonces, bueno, pues así. Y entonces, nada, les organicé la farmacia, tal y cual, pero me atrajo tanto el país, pero yo decía, yo así para hacer esto no vuelvo. Entonces, bueno, pues me desanimé un poco. Pero el primer año que fui en una revista de cirugía, que recibíamos todos los médicos, pues publicó un artículo un médico español que era traumatólogo y que trabajaba en Mozambique. Y yo le escribí, conseguí ponerme en contacto con él y de hecho me fue a buscar al aeropuerto el día que yo llegué. Y me enseñó un poco la capital, me dijo, te vamos a enseñar lo bonito, luego ya irás viendo lo menos bonito y tal. Y bueno, cuando volví me dice, ¿y qué tal? Digo, pues chico, yo no vuelvo, yo así no vuelvo. Ay, no, Marisa, no podemos desperdiciar lo que tú haces, no sé qué. Mira, conozco otras monjas que usan mucho medicina natural y las arcillas, hombre, las arcillas formaban parte de los barros de las terapéuticas de rehabilitación, tal y cual. Me medio convenció. Y la monja que lo llevaba, que es una monja de Salamanca, Paquita, que es una gran amiga, pues estaba de vacaciones y fui a verla a Salamanca y bueno, pues me convenció y al año siguiente me reenganché y me fui con estas otras hermanas que son del amor de Dios a otro, tenía un centro de salud y ella ha practicado la medicina natural de una manera, bueno, pero con aloe para mejorar la inmunidad con los enfermos de SIDA. Ella compró una máquina para hacer análisis, para detectar lo que era indetectable allí, porque no tenía eso. Y bueno, pues aquello ya me gustó un poco más. Entonces empezamos a desarrollar la idea de montar una sala de rehabilitación allí. Interesante. Montamos una sala de rehabilitación al año siguiente. Aquí hicimos alguna cena solidaria para conseguir algún aparatito de electroestimulación, de tal y cual, para llevar allí. Y estuve yendo unos cuantos años a ese sitio a formar a la gente un poco. ¿Qué formabas en un mes? Pero bueno, si había un hemipléjico y aprendían a mover aquel hemipléjico, pues algo habíamos avanzado. Si enseñábamos unos ejercicios para las lumbalgias, que son muy frecuentes, algo habíamos avanzado. Solo que llegó un momento en que había una sequía
tremenda, ¿no? Entonces esta hermana pagaba al personal del centro de salud con el dinero que sacaba de un molino. Un molino que la gente llevaba el grano a moler allí, fundamentalmente maíz, es lo que más... Es la dieta, ¿no? Más, sí. Y maíz, la mandioca seca también, bueno. Y entonces, pues, como no había cosecha, pues no podía pagarles y trabajaban 15 días sí, 15 días no. Yo le dije, bueno, yo no puedo venir un mes aquí para no poder enseñarle, y claro, ellos tampoco iban, porque ellos estaban a sus tierras cuando no trabajaban, y dejé de ir a ese centro, pero di mucha formación allí, y entonces ya me empecé a quedar en la capital a dar cursos de primeros auxilios, y es prácticamente en lo que más me he centrado en este tiempo, porque trabajar como médico general, no, yo no me sentía ni preparada, ni capaz, ni me parecía que aportaba nada, pero la educación sanitaria es muy importante. Pues es que encima nos hila muy bien, porque este mes el programa el podcast, lo que estamos hablando estamos celebrando el Día Mundial de la Higiene de Manos y nos estamos centrando en África. Sí que te quería preguntar un poco el tema de la prevención, la higiene. Pues tengo una experiencia. Uy, qué bien. A ver, primero, los mozambiqueños tienen higiene de manos para cuando van a comer. Es tradición, cuando a ti te invitan a una casa, generalmente una de las mujeres de la casa va con una jarra, una palangana y una toalla, un paño para secarte, para que te laves las manos cuando ya estás sentado en la mesa o cuando estás entrando, para que te laves las manos para comer. Eso se hace normalmente. Además, hay una costumbre, el agua tiene que ser agua morna, agua templada, no puede ser agua fría. Y si lo haces mal, la suegra te desaprueba. Uy. O sea, que esa tradición existe. Qué bueno. Luego, que los niños vayan a comer y no se laven las manos y hay que pelear con ellos en todos los orfanatos que he estado, en todos los sitios. Pues, pero con respecto a la transmisión de enfermedades, el año que estuve viviendo allí, que estuve un año entero trabajando con otra ONG en un proyecto, y fue la gripe A, el año de la gripe A, en el 2010, 2009-2010. Y entonces, pues todo se movilizó para hacer prevención de la gripe A. Y entre otras cosas, el lavado de manos era fundamental. Entonces empezamos a colocar carteles en diferentes sitios públicos para que la gente supiera cómo lavarse las manos. Incluso recuerdo que hicimos un curso para los médicos tradicionales específico, porque decían, los síntomas de la gripe A son estos, pero como la gente va primero al médico tradicional, pues entonces si veían algún síntoma, que ellos lo pudieran derivar, pero el lavado de manos era un consejo que ellos tenían que aprender a dar. Entonces hicimos algún curso de formación a los médicos tradicionales. Cuéntanos un poquito esa convivencia con la medicina tradicional. Me imagino que habría una doble influencia de vosotros hacia la medicina tradicional y la medicina tradicional hacia vosotros. Ya lo has comentado un poquito con el tema de los barros y demás. Sí, pero no, vamos a ver. Como yo no he trabajado tal como médico, pero eso sí, tú llegas a un sitio, la gente sabe que eres médico y al día siguiente tienes 4 o 5 en la puerta esperando a ver si haces un milagro, porque van casos desechados ya. Pero en general, lo que yo conozco en el campo, la gente va primero al médico tradicional. Y después ya va a la medicina occidental, vamos a decir así, ¿no? Entonces, pues la relación así directa, pues no tienes, porque ellos van y no te dicen que van, y tú tratas de enterarte, ¿no? Y tal. Entonces, la gente lleva amuletos, ¿y esto qué es? ¿O qué te has dado? Pues un remedio, ellos dicen un remedio y toman muchos remedios. Claro, lo que puede ser. Lo que tienen. Pero vamos, pero la relación, ya te digo que las ONGs que trabajábamos en sanidad en aquella época, convocábamos a los médicos tradicionales para darles ciertas formaciones, porque sabemos que ellos eran el primer lugar al que ¿Y accedían bien los médicos tradicionales? Claro que iban, les dabas una formación. Ese día se les pagaba el viaje para llegar, porque a veces vivían muy lejos. Se les daba un desayuno, una comida, una formación, y estaban... Bueno, había ONGs que hasta pagaban algo por ir.
Yo estaba en contra de eso, porque a mí me lo reclamaban. Es que la ONG tal, digo, pues no, yo te doy formación y te pago el viaje y la comida, ya te he dado una formación. Claro. Tenéis que aprender a valorar eso. Claro, valorarlo. Porque a veces nos equivocamos y hacemos las cosas de una manera que no es la correcta. Yo soy muy crítica con la cooperación, pero bueno. ¿Qué tipo de dolencias pudiste ver que a lo mejor eran más habituales que otras? Si recuerdas, porque a lo mejor, yo que sé, que tienen problemas de espaldas porque están en el campo, yo qué sé. Sí, no, a ver, las lumbalgias las tienen, pero es lógico que las tengan, porque si veis la Constitución africana, tienen una hiperlordosis, un aumento de la curva lumbar. ¿Ah, sí? Lo que yo llamo el culo africano. Bueno, sí. Pero es constitucional, pero eso a su vez les da muchas lumbalgias. Claro. Pero bueno, las enfermedades más comunes que veías era malaria, que sigue siendo una enfermedad muy común, había tuberculosis, había SIDA, pero en aquel entonces yo prácticamente no sabía nada tampoco de SIDA ni de los síntomas. Había muchas bronquitis, procesos febriles, diarreas, son las enfermedades más comunes. Luego había muchas quemaduras también, porque los niños están jugando por el suelo, como hacen fuego en el suelo, se queman o se les cae algo del líquido que están cocinando encima. Había quemaduras terribles. Wow. ¿Y tu recuerdo más dulce de toda tu experiencia como voluntaria en Mozambique, tienes uno o es un conjunto de ellos? Hombre, Cuéntanos. recuerdos tengo muchos, pero uno que se me quedó así, un año que estuve en un centro de las Hermanas Pilarinas, que es un centro de apoyo materno-infantil. Entonces lo que hacen es que tenían niños con desnutrición severa, ahora ya no van teniendo, y les tenían internos, ahora los tienen solo centro de día. Y entonces había un niño que no se sonreía, con una carita triste, unos ojitos tristes. Y yo le estaba dando de comer, porque algunos de esos niños, claro, llegan, les ponen unas papillas, les ponen tal, pero es que allí no comen muy espeso y lo comen con la mano. Entonces le estabas dando la papilla al niño y de repente el segundo día o el tercer día me mira y se sonríe. Para mí aquello fue tan impresionante que es de lo que más se me quedó, no sé. Y luego tengo recuerdos también muy bonitos, pues de personas a las que he apoyado económicamente por mi cuenta, independientemente de lo que apoyamos por la ONG, y su agradecimiento. Te llaman madre, me siguen llamando, me llaman me hacen videoconferencias por WhatsApp y me ponen a sus hijos, que soy la bobó, soy la abuela, y así. Entonces ese contacto sigue existiendo. Sí. Procuro mantenerlo, no perderlo. A ver, el libro es una maravilla porque te cuenta eso, la vida involuntaria, pero es que hay momentos muy divertidos que contáis muchas anécdotas. Y a mí me llama también mucho la atención el tema de los transportes, de cómo os ibais moviendo. Todos tenemos la idea de que efectivamente todo África tiene malas comunicaciones y demás, pero bueno, es verdad que luego lo vas leyendo el libro y dices, pues bueno, hay ciertos momentos en los que tenéis que acceder a sitios muy complicados ¿Y cuánto se puede tardar en llegar de un sitio a otro? ¿Cómo te desplazabas tú para ir de un sitio a otro? Porque no solo trabajabas en una zona concreta. A ver, la primera vez solo trabajé en aquel centro de salud del sitio. Y los años que estuve en Mocuba con las Hermanas del Amor de Dios, pues también era en un sitio fijo. Entonces ellas me iban a buscar al aeropuerto, pero luego me llevaban a ver otros centros que había alrededor, siempre con el coche de ellas. Y o conducía la hermana o conducía un conductor de ellas. Las carreteras, pues de todo. Y el año que estuve viviendo, todo el año, la ONG con la que yo trabajaba decía que yo no condujese, que tenía que conducir un conductor, que para eso le teníamos.
¿Pero te daban alguna razón ¿Había algún motivo por seguridad. Seguridad. Hombre, a ver, yo podía coger el coche e irme al pueblo de al lado a visitar a alguien si quería, normalmente no lo hacía. Pero bueno, pero es que las carreteras de tierra, de arena, hay que saber conducir. Y luego llegó el invierno y la carretera principal estaban en obras y yo decía, ay Fernando, que era mi conductor, que no se nos pare, que nos llegue el barro por la rodilla. Cosas así, ¿no? Entonces, y luego, pues, como anécdota, cuando me caí, que lo cuento en el libro, y me rompí la cadera, pues son 90 kilómetros al hospital donde me podían hacer una radiografía, de donde me caí. Y en el coche me llevaba el misionero con el que yo estaba en aquella misión, pues la mitad del camino estaban haciendo una carretera nueva, pero la otra mitad era desvíos, bueno, de la antigua que ya ni existía, todo baches, todo tierra, y yo me sujetaba la pierna con una mano cada vez que llegábamos a una zona así para botar menos y bueno, y que me doliera un poco menos. Entonces, pues difícil. Es que es un libro de aventura. Y luego los aviones, pues es otra, porque claro, tú hasta la capital llegas con buenos aviones, pero luego las líneas aéreas de Mozambique pues dejan mucho que desear. Entonces pues vas con miedo. Yo tengo mucho miedo al avión. Encima. Es ilógico, me encanta viajar, pero no me puedo teletransportar. Claro. Pero bueno. Y no sé, alguna vez también con este misionero con el que yo estaba, a los primeros años tenía una moto y venga, vamos a esta capilla que tengo que ir a visitar esa comunidad, y íbamos en la moto. En una especie de Vespa o no sé qué, que tenía el asiento roto, los cables, los muelles se salían para afuera, yo ponía una tela, una capulana doblada para que no se me clavase. Y de repente se paraba la moto y decía, hay que hacer ceremonias con la moto, las limpiaba las bujías, las volvía a poner otra vez. Eso, esa precariedad. Precariedad, claro, que no es así. ¿Habrá segunda parte de mi vida en Mozambique? Pues según he salido de casas pensaba que me lo ibais a preguntar. Es que la verdad es que ahora mismo hay cosas que las escribiría de otra manera. Claro. Las que ya he escrito hacía tiempo pasado, pero sigo viendo muchas cosas que digo, es que esto lo tenía que escribir. Pues creo que sí, porque bueno, estoy pasando una etapa personal un poco difícil, familiar, que me impide escribir, porque para escribir tienes que tener como una predisposición, un estado de ánimo, un tiempo libre más o menos, y entonces tengo la ilusión de ahora en adelante poder tener ese tiempo libre y poder volver a escribir mis cositas, mis recuerdos, enfocado a lo mejor de otra manera, no tanto a personas sino a vivencias, experiencias, bueno, no sé, iremos viendo. ¿Cuánto tiempo estabas, ibas de manera, has dicho que estuviste una vez un año, pero luego ibas de manera anual unos meses o cómo? No, normalmente iba mi mes de vacaciones o un mes de permiso sin sueldo que me pedía. O sea, estabas tus vacaciones de verano, como se suele decir, de verano. Sí. Ibas a eso, entonces, o sea, claro. Y a veces juntaba los moscosos famosos aquellos y tal para estar un poco más de tiempo. O me pedía permiso sin sueldo para tener unos días de vacación con mi familia también. Claro, es que estamos hablando del tema de los voluntariados. Es que luego las personas desde fuera no se dan cuenta de esas cosas, porque estás quitando tiempo que tú tienes. He quitado tiempo a mi familia. Es lo que te iba a preguntar. He quitado tiempo, sí. Tus hijos, La primera vez que fui, mi hijo tenía 16 años y se quedó de cocinero de su padre, que no sabía hacer nada. O sea, que sí. ¿Qué opinaban ellos? Ellos siempre me han apoyado, nunca han puesto ni mi marido ni ellos. Otra vez te vas, me decía mi marido, pero lo aceptaba completamente. Ha habido años que le he dejado comida hecha para casi todo el mes, o sea que, pero lo han aceptado, si no, no lo hubiera podido hacer. Sí que es verdad que a veces te sentías culpable, porque decías, fíjate, podíamos haber ido aquí, podíamos haber hecho esto, y no, pero no, nunca me han puesto, y ahora pues yo creo que se sienten orgullosos, no sé. Bueno, lo que vimos yo creo que sí. ¿Y ellos han viajado contigo? Es la única pena que tengo. ¿No? No he conseguido que fueran a Mozambique.
A lo mejor lo consigo con los nietos. Bueno, los nietos siempre es la carta final, seguro que sí. No. Han ido amigos de mis hijos, voluntarios, cantidad de ellos eran amigos de mis hijos. Y sin embargo ellos pues no he conseguido nunca llevarles. Pues hacemos llamamiento a los hijos, que ahora que nos están escuchando, que vayan a Mozambique con Marisa, por favor. Y si no, los nietos, tenéis tarea. Me haría ilusión hacer un viaje familiar. ¿Verdad? Todos a que vieran los sitios. Claro. Porque con mi marido fue 3 veces, aunque decía que eso no era lo suyo, pero fue 3 veces. Bueno. Hicimos recorridos y tal. Pero que mis hijos no lo conozcan, pues eso. Pues ya está hecho el llamamiento. Sí. Le hemos pasado pelota aquí. Le hemos pasado la pelota, así que ya veremos. Sí, cuenta. Es que has abierto antes una página ahí que se titula Las Palmeras o algo así. Pues curiosamente, ahora mi marido está en una residencia, su situación, y me pidieron, ha ingresado hace un mes, y a los pocos días de entrar, pues sabían que había escrito un libro. Tienes que contarnos algo del libro, y les reunieron a todos con motivo de que era el día del libro próximamente, que les leyera algo. Y la residencia tiene unas paredes que son como papel pintado, con unas palmeras, con unos paisajes tropicales, y cogí el capítulo de las palmeras, que hablo de un niño, de los cocos y tal. Y les dije, y ahora salís ahí, veis las palmeras con los dátiles, porque yo les preguntaba cosas y tal, y entonces les leí ese capítulo y les gustó mucho, y los que estaban bien pues preguntaron cosas y tal, y estuvo muy interesante. O sea que el libro también ha servido para animar a personas mayores. Yo también pienso que mi vida cambió en Mozambique, que creo que te lo he dicho alguna vez. Es como una crónica. Es una crónica, y el día de mañana, yo qué sé, cuando pasen 300 años, si alguien consigue otra vez leer este libro, seguirá siendo de actualidad. Sí, y una fuente bibliográfica. Es una fuente. Entonces yo creo que es maravilloso por eso, porque al final tú, desde luego, estás escribiendo tus experiencias, pero es que tus experiencias son el día a día de un país. Tengo muchísimas, y de una realidad. Muchísimas experiencias, porque he vivido años de las elecciones, de haber manifestaciones, de cortar la carretera y no poder pasar. No sé. Es que no te vas a hacer un safari a ver animales. No. Que es a lo que se va a África. He hecho. He ido a ver animales, he pasado el parque. Pero claro, y vas a otra cosa. Sí, yo... Con tu voluntariado. Yo creo que eso es lo interesante. Otra cosa. Sí. Muchas realidades. Y yo no sé si... He ido a diferentes ceremonias, a bodas, a bautizos, a funerales. Uy. Entonces... eso es conocer el país. He viajado, preguntabais por los medios de transporte, en la ciudad he viajado en los medios de transporte, o sea, los autobuses urbanos, que durante una época solo había 5 en toda la capital, para que llegara uno grande, entonces hay unas furgonetitas de estas que pueden llevar 12, me parece, o así, pero que menos de 20 no entraban. Y entonces entraba la señora con el pato, la señora con la bombona butano, la otra que te ponía encima al niño, la otra que... en las chapas esas. Había unas más pequeñas y otras que tenías que ir de pie, y el suelo estaba roto, ibas viendo, procurando no meter el pie porque ibas viendo la carretera, el suelo. Todas esas experiencias las tengo. Eso es lo que yo tengo que madurar, no contarlo como una historia, sino hilando. Por ejemplo, eso de las chapas no he contado nada. Y eso pues mira, las chapas de esas, y he conocido mucha gente que ha ido allí y digo, ¿tú has ido en chapa? No, yo no, entonces tú no has estado allí. Claro, o sea, voluntarios que siempre han ido por su coche y a todos los sitios y tal, ¿sabes? Entonces yo he vivido ahí a pie de pueblo. A pie de cañón absoluto. Sí, yo creo que a mí lo que me gusta del libro es eso, que es como, pues eso, o sea, te metes en el día a día de Mozambique. Y es que de su gente. Yo creo que por eso tiene mucha aceptación el libro y es tan interesante, pero yo creo que necesitas una parte 2, una parte 3 y una parte 4. El último año que estuve, que fui hace 2 años,
Ya va a hacer 3 pautas. 3, sí. A ver si no llegamos a los 3. A ver si para septiembre podemos conseguir unas vacaciones. Venga. Estoy ahí con ello. Pues me llevaron a un sitio, a visitar un sitio que yo creo que no habían visto una mujer blanca, la mayoría de ellos nunca, porque allí no habían llegado. El misionero, que es el único que llegaba. Y este misionero llevaba allí 5 años y no había ido nunca a ese sitio. Y claro, era una mujer blanca, para ellos pues era una cosa... Eso. Y era un pueblo que estaba cerca ya de Malawi, que tenían una reina. Entonces el cura fue a decir allí misa porque querían inaugurar una capillita que habían hecho con unos ladrillos allí. Y salió la reina a saludar y a hacerte las fotos. Yo he querido luego indagar y sí que ha habido reinas y tal, pero no he conseguido tener más documentación de qué era aquello, ni me acuerdo del nombre del sitio. Bueno, me pareció una cosa impresionante. Ese de la reina tampoco lo escrito también. Creo que vamos a necesitar muchas entrevistas. Una parte ya. Cosas así. Porque esto ya es fácil así. Es que claro, hablar de todas las... Bueno, además desde el museo que nos interesa todos estos temas muy antropológicos al final, ¿no? De las tradiciones, lo que tú hablas, las ceremonias, bodas, funerales, cómo se comportan. Es que eso nos parece muy, muy interesante, porque es verdad que al final es una manera de conocer las obras que tenemos, por ejemplo, en el museo. Que a lo mejor no tenemos obras de Mozambique, pero sí que nos dan pistas de cómo, de las cosas que... de cómo piensan y por qué hacen ciertas manifestaciones artísticas. Si ellos consideran que es arte, claro, que siempre estamos hablando nosotros de arte y muchas veces aquí ellos no lo consideran arte, que eso también siempre tendremos una lucha un poco complicada. A nivel de arte local, o sea, en el norte de Mozambique los macondes trabajan muy bien el ébano. Yo tengo unas piedras de ébano muy bonitas en mi casa, tengo mi pequeño museo, pero... mucho de la artesanía que venden para mí que es importada de los países de alrededor. Claro. Porque ellos no han tenido, ahora ya van teniendo, ahora ya tienen, pero es que después de 16 años de guerra se quedaron sin nada. Es que analizar eso de lo que pudo haber o lo que queda o no lo había simplemente, que es otro tipo de manifestación. Y trabajar a los que trabajan el ébano, están en la carretera, sí. No. Ahora ya va viendo, en Nampula hay un museo etnográfico y antropológico muy interesante en Nampula, que está al norte, es la tercera ciudad del país. Y Nampula he ido muchas veces porque por la provincia de Nampula he ido a varios centros. En Maputo tienen un museo de arte muy interesante también y trabajan artesanos fuera en el patio, trabajan. Ya va viendo mucha gente el tema de las telas africanas, haciendo ropa y pintan telas, los batiques. Hemos hecho aquí unas cuantas exposiciones. Sí, van teniendo manifestaciones, muchísimas cosas. Yo en eso no tengo ninguna experiencia, ¿no? ni ninguna formación. Las escarificaciones en el norte les gusta que las mujeres tengan, entonces hacen escarificaciones y ponen ceniza y quedan luego como cicatrices abultadas, pero haciendo diseños. Y sexualmente eso es muy valorado. Sí, claro. Mira, de eso, bueno, en breve hablaremos sobre esas cosas, porque también es que es muy interesante lo del tema de la atracción sexual, porque siempre se piensa que es como un símbolo de poder, porque a través del dolor, una mujer en el parto, pero no se habla del erotismo, de las escarificaciones, el tocar una escarificación. Claro sí. Y las mujeres hacen también sus ceremonias de iniciación, no solo los hombres, que hacen las mujeres y las enseñan a ser mujer y a comportarse en la cama. No sé. ¿Cuántos años al final has estado yendo a Mozambique? Pues mira, desde el 97 hasta el 2019, todos los años uno entero. Todos los años un mes, uno entero. Y luego del 19 he vuelto en el 23, 24. Después de la pandemia. Sí. Sí, porque el 19 fue cuando me caí. Ya no vas anualmente como ibas antes. ¿Tu labor sería la misma? ¿O ahora trabajarías de otro modo? No. ¿Trabajarías en otros lados? Ahora ¿Ya es más ocio, más disfrute? Claro. Ahora voy a ir más de ocio. Voy a ir más
voy a ver si escribo la historia de Cristina, que es la cocinera de la misión, que tenía 21 años y 5 hijos, o no sé cuántos, y no sabía leer. Esas historias, daría un curso de primeros auxilios puntualmente a los jóvenes de allí y tal, pero más en ese sentido. Marisa, yo creo que estamos terminando ya la temporada, nos queda un programa, pero es que yo creo que te tenemos que seguir convocando para charlas como esta. Yo por mí encantadísima de hablar con vosotras, de contar mis experiencias, porque para mí es como una satisfacción tan grande y un estímulo el poder contar todo lo que he vivido. Y siempre digo, esto a ver si se animan los voluntarios. Ahora mismo estamos en crisis de voluntarios porque los voluntarios tienen otro concepto del que hay que tener de voluntario. O sea, la gente ahora paga para ir de voluntario. Sí. A sitios que les tienen allí trabajando, no ven lo que es la realidad. No ven la realidad. ¿Sabes? Entonces, pues bueno. Darte las gracias, Marisa. Yo creo que Laura y yo nos hemos quedado encantadas, con ganas de más. Es un gusto escucharla, la verdad. Es que no hace falta ni hacer la pregunta, sí. Porque ella misma es que te quedas embobada. Sí, estamos aquí las dos sentadas mirando y escuchando, y ya está lo que estamos haciendo. Cuando hablas de lo que te gusta, pues aunque no seas un gran orador, es fácil. Sí, porque se nota esa pasión y la transmites. Efectivamente. Muy bien, pues gracias a vosotras. Gracias por todo, como siempre. Seguimos hablando, seguimos escuchándonos y seguimos ideando cositas. Venga, gracias, Marisa. Idead lo que queráis. Música que inspira. Papa Wendo, o Antoine Wendo Colosoi, es uno de los pioneros musicales más representativos y padre de la rumba congoleña, por lo que ya tocaba que en Música que inspira hablar de él. ¿Os parece? ¿Sí? Pues Teresa Casado nos está esperando para contaros quién es Papa Wendo. ¿Verdad, Teresa? Aquí estoy, Cristina, que tengo muchas ganas de enseñarte la rumba congoleña a través de este gran artista. ¿Me das paso? Adelante. Pues Antoine Colosoi nació el 25 de abril de 1925 en la provincia de Mai-Ndombe, en el entonces Congo belga. Su vida no fue sencilla, pues se quedó huérfano a los 9 años, siendo enviado y criado por la Sociedad de los Misioneros de África. Menudos inicios de vida más intensa. Fue saliendo del paso gracias a la música, pues comenzó a tocar la guitarra y a actuar a los nada más y nada menos que 11 años, supuestamente tras un sueño en el que el espíritu de su madre, que era cantante tradicional, le indicó que lo hiciera. ¿Pero qué me cuentas, Teresa? No es el primer caso que escucho de revelaciones musicales a través de los sueños. ¿Y qué pasó después? ¿Hubo triunfo musical? Error, porque los misioneros desaprobaron la letra de sus canciones y lo expulsaron del orfanato alrededor de 1938, con solo 13 años. Así que Wendo comenzó a trabajar en los ferries del río Congo como barquero, entreteniendo a los pasajeros con música durante sus viajes. Pura supervivencia. Tiene que haber algún momento en que consiguiera su sueño, entiendo. Pues estos primeros años de carrera, desde 1941 a 1946, lo alternaba trabajando, no te lo vas a creer, como boxeador profesional de peso medio. Menuda historia fascinante. ¿Pero era boxeador en el Congo o iba desplazándose por otras partes de África? Ahí viene lo bueno, porque eso le dio pie a viajar por partes de toda África, incluyendo Camerún y Senegal. Así que también aprovechaba a difundir su música, y ahí sí comienza su carrera musical más relevante. Cuenta. Pues a mediados de los años 40 se estableció en Leopoldville, la actual Kinshasa, y formó el grupo de inspiración cubana llamado Victoria King, más tarde conocido como Victoria Bokolo Miziki, donde pretendía fusionar los ritmos de jazz latino con el folclore tradicional congoleño, sentando las bases de lo que se convertiría en la rumba congoleña,
un género también conocido como soukous. Por esta época empezó a actuar bajo el alias Windsor, que eventualmente evolucionó en Wendo. Y ya en 1948, gracias al lanzamiento de la canción Marie-Louise, coescrita con Henry Bowane, hizo que se convirtiera en el primer gran éxito panafricano del siglo XX, consolidándose como el principal artista congoleño de su época. ¿Y qué es el tema que vamos a escuchar hoy? Háblanos de él. Pues la canción fue controvertida, ya que las autoridades coloniales y la Iglesia Católica los comulgaron durante un tiempo, debido a la supuesta capacidad mágica de la canción para resucitar a los muertos. La controversia acabó cuando la canción ganó atención internacional. Madre mía, Papa Wendo, siempre navegando por el mundo del esoterismo. ¡Qué interesante! Llegado en 1955, formó el trío Bow, junto a los también cantantes y guitarristas Antoine Bukasa y Manuel de Oliveira. Su amplia popularidad durante esta época fue tal que la música de la época llegó a ser conocida coloquialmente como la Tango Yaba Wendo o la época de Wendo. Tanto es así que sus canciones se cantaban en Nkundo, Lingala y Swahili, y su estilo distintivo incluía una voz ronca y resonante, con inflexiones agudas. ¿Y desde entonces no ha parado, o sí? Pues otra vez otro bajón, porque tras la independencia del Congo, Wendo se retiró de la escena musical durante un largo periodo, especialmente durante la dictadura del presidente Mobutu Sese Seko, porque se negó a que su música se utilizara con fines políticos. Cristina, años perdidos de su gran producción musical. Pero sé que regresó. Claro, regresó de forma significativa a finales de los años 90, tras el derrocamiento de Mobutu, y continuó actuando y grabando, girando internacionalmente con su banda Victoria Bakolo Miziki, hasta dar su último concierto en 2004. Y sin más, contarte que Papa Wendo falleció el 28 de julio de 2008 en Kinshasa, dejando un legado como figura clave en la música africana moderna. Y no sé a ti, pero a mí me apetece muchísimo escuchar el tema que nos has preparado hoy. ¿Damos al play, Teresa? Vamos a por ello. Kombo Louisa, Lopelanga Wapitina Louisa, Louisa, Nako Balase, Louisa, Nako Tilaye Kokila Lobi, Louisa. Solo Benzanga Nako Bala Louisa, Bokilo Penanga na Yonde di Bala, Gai na yo, Toringani, Libana Gai na yo Mama Louisa. Wapi Luisa, Wenda lingi komona Mama Luisa, bonga pesa na bo wane o, wapi Luisa, solo bo wane beta gida, beli ndanda, beli kembe wanga. Yokolo ba pambai, biso tozali na babadiri na biso, biso tozali na mingongo na biso, biso tozali na bagitare na biso, toko kimana itela kinga boye mama ye. Sope na oki na kombo ya lolaka, oyo bako tu nangai, bako njembangai, Wendo so, kataloge ya kobola gitar. Marie-Louise, Marie-Louise,
nakobola gita nabola mpe likembe na ngai mpe na violo wapi liza na ngai mama bola gita lindana. Visita el Museo de Arte Africano Arellano Alonso de la Universidad de Valladolid. Ven a visitarnos al Palacio de Santa Cruz de martes a sábado de 11 a 2 y de 4:30 a 7:30. Domingos de 11 a 2. ¡Te esperamos! Curiosidades africanas. Hoy en Curiosidades Africanas vamos a continuar con el tema que en este programa nos está ocupando, como es la higiene de manos en África. Hay quien pensará que es algo básico y un tema un poco simplista, pero ya estamos viendo que nada más alejado de la realidad, porque practicar la higiene de manos es un acto que previene enfermedades y salva vidas. Y si no lo creéis, allá vamos. El Día Mundial de la Higiene de Manos se conmemora cada año el 5 de mayo con el propósito de sensibilizar a la población y a los profesionales sanitarios sobre la importancia de mantener las manos limpias. Esta fecha, instaurada en 2009 por la Organización Mundial de la Salud, OMS, responde a la necesidad de reducir la transmisión de microorganismos y las infecciones asociadas a la atención médica. La campaña permanente Salve vidas, límpiese las manos se ha consolidado como una acción global para fortalecer la prevención y el control de enfermedades. La iniciativa subraya que el lavado adecuado y frecuente de manos representa una medida sencilla y eficaz para salvaguardar
la salud individual y colectiva. Desde su instauración, el evento busca involucrar tanto a profesionales de la salud como a la ciudadanía. Las campañas enfatizan que el lavado de manos con agua y jabón o soluciones desinfectantes es una intervención de bajo coste y alta eficacia para reducir la propagación de bacterias, virus y otros patógenos. A medida que los brotes de enfermedades infecciosas se vuelven más frecuentes, también se vuelven más dañinos, con impactos cada vez mayores en la salud, la economía, la política y la sociedad, y una menor capacidad para recuperarse de ellos. Se calcula que alrededor de 80% de las enfermedades contagiosas se transmiten por el contacto de las manos con el foco de infección, por lo que la higiene constante es primordial para disminuir los contagios, pero siempre teniendo en cuenta que lavarse las manos debe hacerse de manera correcta y cuidadosa. El lavado de manos es la forma más antigua, económica, sencilla y eficaz de prevenir el contagio de enfermedades. Según la OMS, 1 de cada 5 infecciones respiratorias y 1 de cada 3 de enfermedades diarreicas pueden prevenirse con un correcto lavado de manos. Con el lavado de manos se puede evitar el contagio de enfermedades que se contraen por contacto directo, respiratorias, VRS, influenza y coronavirus, digestivas, gastroenteritis, rotavirus, hepatitis y de piel y mucosas, conjuntivitis y impéntigo. Un gesto tan sencillo como lavarse las manos hace que la propia UNESCO y UNICEF, el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos insta a la población africana subsahariana a que el lavado de manos en las escuelas sea un requisito indispensable para que estas instituciones puedan estar abiertas, por ser una manera de asegurarse que se reduce la transmisión de enfermedades y se promueve los comportamientos saludables. En definitiva, que se crean hábitos rutinarios pero de gran eficacia, y es que el acceso al jabón y el agua limpia debe ser accesible para el personal de las escuelas y los profesores. El problema viene que aproximadamente solo el 53% de las escuelas tienen instalaciones básicas de saneamiento y agua. Actualmente la OMS acaba de anunciar una nueva alerta sanitaria que se ha convertido ya en pandemia y que puede traer unas consecuencias devastadoras, por el momento solo en la República Democrática del Congo y Uganda. Estamos hablando del ébola, y aunque para la actual variante Bundibugyo a día de hoy no tiene una vacuna, sí que puede haber factores que puedan ayudar a paliar como higiene de manos. Eso sí, se tiene acceso al agua limpia, claro. Pero no olvidemos que hace muy pocos años también sufrimos a nivel planetario la pandemia de la COVID-19. ¿Recordáis cómo abrir el grifo y lavarse las manos con jabón a conciencia y durante un minuto era una de las mejores maneras para luchar contra la propagación del coronavirus? Pero insistimos, en muchos lugares de África no se consigue acceder al agua corriente. Comprobamos que el tema es más complicado de lo que parece. Y es que hay que recordar que la falta de agua es un problema común en el continente. Según Manos Unidas, unos 300 millones de personas, un 63% del África subsahariana, no dispone de acceso a agua potable. Las sequías ya han provocado grandes hambrunas y los países más afectados son precisamente los más pobres. Países como Zimbabue, Somalia o Zambia, por ejemplo, donde no han caído una gota en 8 meses. La población, especialmente de las zonas rurales, solo tiene acceso a agua muy contaminada de charcas, pozos y arroyos. Los espacios públicos visitados por grandes multitudes se pueden convertir en focos de infección de enfermedades contagiosas, pero eso es importante, por eso es importante, exista o no una pandemia, seguir tomando medidas para prevenir contagios o no contagiar a otros. Algunas de estas medidas son el uso habitual de los dispensadores de jabón o geles colocados en espacios públicos. Llevar siempre contigo un gel higienizador de manos. En caso de ausencia de agua y jabón, lavar las manos antes de tocar coches, ordenadores
teléfonos móviles que hayan sido manipulados por otras personas. Pero también otros aspectos, como si vas a toser o estornudar, cubrirte la nariz y boca, utilizar pañuelos desechables o evitar el contacto con pomos de puertas en espacios públicos. No queremos alarmar, lo que queremos es concienciar de la importancia de una buena higiene de manos. Narraciones africanas. El mono y el pez es una fábula africana para niños sobre la empatía, esa capacidad de ponernos en la piel del otro antes de atender una necesidad. Hoy vamos a descubrir esta fábula africana que ha pasado de generación a generación a través del lenguaje oral. Por eso tenemos a Elías Peña, nuestro griot particular, para contarnos esta interesantísima fábula. Y el cuento comienza así. Un día, un mono paseaba por la ribera de un río. Estaba algo aburrido y ese día decidió observar la naturaleza. De pronto, el mono vio un pequeño pez bajo el agua. De vez en cuando daba pequeños brincos, de modo que salía un segundo al exterior para volver a zambullirse en el agua. El pequeño mono, que nunca antes había visto un animal como ese, pensó que el pobre pez se estaba ahogando. «Oh no, pobrecillo, se ahoga, tendré que ayudarle». Entonces el mono agarró al pez con sus dos manos. El pececito comenzó a agitarse con fuerza y el monito pensó que era de alegría al verse a salvo. Poco después, el pez paró de agitarse y el monito, al ver que estaba muerto, pensó: «Qué pena no haber podido llegar antes». Y con estas palabras el cuento se ha acabado. Explícanos, Elías, la importancia de esta breve pero importantísima fábula. Cristina, esta es una fábula muy corta pero con una gran enseñanza, pues nos comenta que cada cual tiene una serie de capacidades y una serie de necesidades diferentes a las nuestras, por lo que no hay que intentar mirar al otro con el mismo prisma que te miras a ti mismo. El error del mono fue pensar que el pez era igual que él, que su hábitat era la selva e incluso que podía trepar árboles como él, pero no era así. El pez tenía otro hábitat que era el agua y él no podía trepar árboles ni sobrevivir en la selva fuera del agua. Y es que aunque hay que ser generosos, debemos entender primero las necesidades reales del otro. Para ello debemos utilizar la empatía y el sentido común. No se trata de ayudar según nuestros principios, sino de ayudar según las necesidades del otro. Ya lo dice el refrán, que la generosidad implica empatía para entender las necesidades del otro. Como siempre, queremos dar las gracias a todo el equipo que ha participado en este programa, así como al Movimiento contra la Intolerancia de Valladolid y a la Universidad Permanente Millán Santos. Y un saludo muy especial a Marisa Manrique. Sin más, despedimos este programa de lo más higiénico y os esperamos en la siguiente edición, que llevamos avisando que es la última, pero de la temporada. Tranquilidad, que os tenemos preparadas muchas sorpresas. ¿Os acompañáis? ¿Sí? Pues nos parece genial. Y recordad, eso sí, que al acabar este audio tenéis que ir al baño y lavaros las manos. Mil gracias, oyente, y hasta la próxima. África Inspira, el podcast del Museo de Arte Africano Arellano Alonso de la Universidad de Valladolid, con Cristina Valle.